Sí, te voy a cagar a trompada. Bueno, si esa guita, como Caputo o Sturzenegger, que tiene el 99% de su patrimonio fuera del país, si esa guita pagara los impuestos que tiene que pagar en sus países, los pequeños contribuyentes tendrían menor carga tributaria. Para mí, por un lado, muestra la debilidad total de la oposición, que las principales íconos o la discusión gira en torno a una boludez que dijo, es una línea que dijo Darín. Y dejen de llorar, chicos, están Claro. muy sensibles. Se prendió fuego Catamarca. Hola a todos, todas y todes. ¿Cómo estás? Cancelada. No, jamás. Cancelada jamás. Para quienes no se han enterado todavía, salimos en La Nación Más. No, en TN. Ay, bueno, En son medio lo mismo, chicos. Perdón. Johnny todavía está en TN. Se fue de La Nación en su sorprendente momento. eso. Parece lo mismo, pero Parecen lo tiene mismo. sus Perdón, cuestiones. me los confundo. Es más o menos lo mismo. Está Están bien. más o menos las mismas personas que se reparten. No entiendo bien la discusión ideológica tampoco. Medio que es la misma línea editorial, la que baja el gobierno. La de Johnny es más picante todavía, más oficialista que la de La Nación, me parece. Bueno, salimos con Johnny Sí. Viale, lo cual es un orgullo para Porque nos nosotros. criticó, ¿no? Obviamente. Obviamente. Hizo un trabajo de IA donde había banderas de la cámpora, porque no vio al Che detrás. No le llegó la diferencia. Para ellos todo lo que está mal es la cámpora, así que quedamos aglutinados ahí. Y bueno, hicieron un recorte, como hacen ellos. Sí, Malicioso. Sí, totalmente. ¿Tuviste alguna amenaza? ¿Algo? Sí, bastantes, pero no sé. A mí ya me habían llegado en otros momentos. Uno cuando habla de economía te escriben por hablar de economía y Sí. porque sos un burro y después te invitan a hacer cosas. Acá igual lo que a mí me llama la atención es que Suena lindo eso. no te invitan a, claro, no es que te invitan a pelear o cosas así, cosas de varón, de gordo danes, de la vida, Claro. sino que te dicen que te van a mandar a la policía. Lo cual es raro. O sea, a mí eso es lo que Claro. más me llama la atención. Que haya gente que te diga, vas a terminar como Maldonado, cosas Ah, así. Después feo. lloran represión, después Claro. lloran derechos humanos, etcétera. O sea, es como tratar de tercerizar la violencia, ¿no? Usar el aparato del Estado cuando, qué sé yo, si en algún momento de tu infancia, adolescencia, saliste de tu casa, en algún momento, sabrás que esas cosas no se hacen. El 99% de las canciones de fútbol son, si vos venís a querer confrontar conmigo, hacelo sin policía. Claro, De sí, eso se bancátela. trata. Si no te van a hacer bullying toda la vida. Y evidentemente a ellos le hicieron bullying toda la vida. Yo creo que están muy llorones, están muy Claro. de cristal, ya no se puede hacer un chiste con nada. Recordemos que hicieron un recorte sobre que había que colgar a Caputo, a Sturzenegger y a Bullrich, y tuvimos la delicadeza de separar a Milei y a Karina de la ecuación, entendiendo cuál es el problema fundamental de la Argentina, no solo desde de esta gestión, sino de la del 2015, la del 2001, digo, parásitos que nos vienen sacando y endeudando sistemáticamente. Y había un comentario en Twitter, varios, que decían, ¿por qué meten a Sturzenegger, que es el ministro de desregulación, en esto? Y yo tipo, googleá, amigo. O sea, googleá quién es Sturzenegger y te vas a enterar por qué odiamos en particular a ese pelado forro. Pero bueno, hubo muchas cosas con respecto a eso y a mí me llamaba mucho la atención. Recordemos que Laje ha dicho cada bala puesta en un zurdo es una bala bien puesta, invertida, no sé, una cosa así, hablando de la represión en el Congreso en el marco de la marcha de los jubilados. Digo, no hablando en abstracto, sino después de lo que había pasado con Pablo Grillo, que todavía pelea por su vida. Entonces, si ustedes se van a hacer los que son los fascistas del siglo XXI, nosotros le vamos a recordar cómo terminó el fascismo en el siglo XX y ustedes tienen que bancársela, chicos, no es tan difícil. O sea, ¿me ven colgando gente en la calle? No, perfecto. ¿Ustedes parecen fascistas? No, parecen Gryffindor todavía. Entonces, veamos cómo avanzan las cosas, pero nosotros tenemos el deber y el derecho de comunicarles cómo terminaron las cosas cuando pasaron todavía incipientes cosas como estas. No, totalmente. Laje decía que había que regocijarse en cada bala bien puesta en un militante en la calle, en Exacto. su momento, ¿no? Con la represión. No, totalmente. A mí me llama la atención igualmente que hayan publicado el recorte de esa forma, porque dentro de ese recorte nosotros decimos, o yo digo particularmente, que Milei está en otro plano astral. De hecho lo digo Que es literalmente y lo puso así el lechoso en la tele. La única que estuvo pilla y editó la edición fue Marilú. Evidentemente las mujeres piensan mucho más que los varones, y ella hace el recorte y recorta esa parte en donde Mirá, decimos que ellos no toman. no había Ella anotado. estuvo más pilla y recortó la parte en donde decimos Milei está en otro plano astral, se la pasa pelotudeando en Twitter, Claro. y no forma parte de las decisiones concretas que cambian realmente la vida de la gente, sino que los que cambian la vida de la gente son estos tipos que vienen de los otros gobiernos también. No, y además es muy llamativo porque, ellos llaman el brazo armado Claro. de los libertarios, digo, tienen toda
una prédica muy violenta, entonces es raro después cuando lloran violencia porque nosotros estamos recordando un hecho histórico, ni siquiera es que estamos planteando nada nuevo en la historia de la humanidad. Entonces a mí me llama mucho la atención porque es algo medio de la lógica de este gobierno que golpea y después llora cuando lo golpean, como Milei criticando a Macri y después llora porque le pega un micrófono en la cara, ¿viste? Como, flaco. No me saludaron cuando fui a votar y después no saluda a Jorge Macri, es un crack. Exacto, vos decís, Dios, me están volviendo loca. Bueno, pero es la idea. Para mí es un método, ¿no? Es un método de volverte loco, pero también un método de que vos no podés decir nada porque se escandalizan y se victimizan al mismo tiempo que hablan de atacar todo el tiempo, se victimizan cuando alguien los critica y tratan de cerrarlo, ¿no? Obviamente a Johnny Viale alguien le mandó ese recorte que probablemente haya sido Juan Doe, alguno de los de la derecha a diario, que ellos lo tratan de difundir para que nosotros tengamos miedo de seguir haciendo este podcast todos los martes. Lo mismo hacen con Darín, lo mismo hacen con Lali, obviamente nosotros en mucha menor escala, pero es un método que lo tratan de hacer con cualquiera que diga algo en oposición al gobierno y de hecho toman esa parte para no discutir los problemas más profundos, los problemas económicos, políticos, sociales que hay, que es a lo que nos dedicamos acá a hablar una hora todas las semanas, pero es un método que tienen ellos particularmente en Twitter que después se expande al resto de la sociedad, intentan, a la porción que ellos creen influir en el resto de la sociedad, intentan como amedrentar de esa forma, no, como vos decías hace un rato, las amenazas que te escriben por privado para que vos, en lugar de seguir hablando, que te apichones y digas, no, mirá las consecuencias que tiene lo que yo digo, ¿no? En cambio, a mí me da la sensación también que cuando te escriben por privado, yo no les respondo, ¿no? Cuando es en público, en Twitter y eso, porque no tiene sentido. Pero cuando escriben por privado, si vos les redoblás la apuesta, no te responden más, ¿no? Como que no se esperan que vos ataques también cuando ellos, sino que esperan que vos te quedes a la defensiva y no digas más nada. Me mata que somos muy distintos. Yo no contesto ni en pedo por privado, porque ni lo veo, pero en público te clavo una capaz. No, que yo lo busco a propósito. Yo muchas veces, o sea, no respondo mucho de lo de Instagram porque me da paja, porque se juntan muchos mensajes, los filtra muy mal Instagram, entonces se pierden un montón de mensajes, otros no, pero yo sé que hay momentos donde me van a escribir para putearme. Claro. Y ahí es cuando trato de comprobar esta teoría y les digo, sí, te voy a cagar a trompadas. Y el tipo varones, no responde más cosas. Y dice, después no llores represión, responde. Por eso eso realmente me vuelve la cabeza y me hace darme cuenta que también no es culpa de esa gente, sino que vivieron toda su infancia encerrados. Para lo único que salieron de la habitación de la computadora fue para ir al baño, para buscar la comida en la cocina. Más que eso no. Y tampoco es culpa de ellos, ¿no? Entonces me da como una sensación muy contradictoria. Sí. Bueno, a mí lo que me parece que queda muy claro son las líneas. Digo, los tweets eran copiados y pegados, Serimedo, Mood. Por un lado lo de las líneas y por el otro lado... Nada, que también queda muy claro la diferencia, ¿no? Nosotros no apostamos a una cosa de un loquito suelto como hicieron ellos sistemáticamente y que de hecho se vio en el atentado a Cristina y demás. No apelamos a esa violencia individual, sino que rememoramos un hecho colectivo que voy a volver a reivindicar porque es un hecho popular hermoso, donde hay una resistencia popular que se revela ante quien los estaba oprimiendo de manera tan nefasta como fue el Duce. Así que lo vuelvo a reivindicar porque es un hecho colectivo, que eso es lo más importante. Totalmente. Y dejen de llorar, chicos. Está muy sensible, ya no se puede hacer un chiste con nada, tienen que calmarse un poquito, no es tan grave. Y además eso, ¿no? Como que lloran mucho y después dicen, no lloren represión. Mirá, flaco, tienen como si fuese la policía fuese suya, ¿viste? Como una cuestión donde no tienen ningún problema en el manejo de las fuerzas represivas del Estado a su favor. Entonces, qué sé yo. Yo no voy a defender nunca la represión, ni siquiera cuando hacían sus marchas antivacunas, ni cuando hacían sus marchas con cuerpos en bolsas o con la guillotina. Yo no voy a defender que los repriman, pero me parece muy nefasto que un movimiento que se suponía que era anticasta venga a defender a Sturzenegger, Caputo y Bullrich, no sé, te debería dar vergüenza, me parece. O antiestatal y defendés el aparato represivo del Estado. Total. En su máxima expresión. Es muy contradictorio. Pero chicos, lean un libro. El otro día vi un recorte de Carajo y con esto vamos a la parte económica que es efectivamente. Estuviste mirando Carajo, hacemos. ¿viste? Entró la bala. No. Vi un recorte en Twitter. Está bien. Porque ver el programa completo es aburridísimo. Lo he intentado hacer Nunca lo vi. Nunca lo sintonicé, digamos. Pero bueno, me aparecen recortes. Y hay un pibe que se ve que es uno que leyó un libro de historia. Entonces les estaba contando de la Liga Patriótica. Y decían, mirá, existió esto, no sé qué, porque con Irigoyen, los movimientos de los trabajadores, no sé qué. Obvio que a ellos les parecía magnífico que hubiese un grupo de oligarcas que se juntaban a cagar a palos a los trabajadores. Era como, ¿eso se hizo? Y yo decía, ¿por qué no siguen leyendo la historia a ver cómo terminan las cosas? Sigan.
yo creo que es un buen momento, una buena discusión. Lean, aprendan de cómo terminan esos procesos históricos. Y nada, eso es una invitación a profundizar sobre los temas, porque nada es nuevo de lo que estamos viviendo, así que... ¿Sabes en qué momento se habló sobre eso, sobre la Liga Patriótica? Lo trajo Fer después de 3 horas de stream el jueves pasado. Y Fer trajo ese recorte. ¿El recorte? Yo no lo había visto, lo vimos con Fer acá en vivo, como a las 10 de la noche. ¿Te das cuenta lo ignorante, la gente ignorante que tenemos enfrente? Es buenísimo ese recorte, porque se nota que este tipo Promancio está ahí hablando, Sí. Que es el que más o menos sabe de ellos, De el que algo. ha estudiado un poco. Y los Fue a la tipos dicen, escuela, no, qué perdón, flash. pero eso lo ves en el secundario. Claro, Bueno. sí. Sobre todo si estás en la Patagonia, ¿no? A mí me pasó, porque tuvo esas Ah, consecuencias. claro. Pero sí, totalmente. Y de hecho, después me puse a ver otros recortes de ese tipo, o sea, y recortes más o menos largos, en donde el tipo critica el régimen de Tierra del Fuego, critica distintas cosas, y ves en los comentarios como la propia gente de Carajo, obviamente vos sintonizás Carajo y entrás y dicen, déjenlo hablar más a Promancio, parecen 4 monos preguntándole cosas o interrumpiendo a Promancio. Es increíble, todos los comentarios son negativos en el canal del Gordo Dan, y el Gordo Dan Claro. es el que interrumpe a Promancio. O sea, le dicen, no sean tan ignorantes, es muy chistoso, hagan ese ejercicio y van a ver que no todo está perdido. Hasta los propios los Claro. critican a ellos por ser tan ignorantes, ¿no? Bien, bueno, yo valoro que tengan a uno por lo menos que sabe leer. Más allá de que podamos estar de acuerdo o no, bueno, por lo menos podamos tener una discusión un poco más basada Sí. en evidencia. Después es raro porque él supuestamente baja la línea patriótica que defiende este gobierno. Igual es muy difícil de contrastar con la materialidad. Capaz en 3 libros capaz lo sacan. Dejalos Sí, de la actualidad. 3 lecturas y capaz. Es difícil, pero bueno, evidentemente hay una diferencia. Bueno, tenemos muchas cosas Sí. para hablar en la parte económica porque se anunció con bombos y platillos esto que venían laburando hace 2 semanas, que es el plan de reparación histórica del ahorro de los argentinos. ¿Qué nombre? ¿A qué te suena reparación histórica? A Macri con la reparación Claro. histórica. A mí, capaz otra generación, le hace acordar otra cosa. Y tus dólares, tu decisión. Y tus dólares, tu decisión, que lo único que faltaba era que inventaran el pañuelo verde, tipo de los dólares. Ese mismo ¿viste? color, podrían haberlo hecho. Yo creo que no lo hicieron porque ¿quién se lo pondría? Pero lo sacaron de ahí. o sea. Sí. De hecho, ellos lo dijeron, no me acuerdo si lo dijo Caputo o alguno de ellos, que forma parte de la batalla cultural. Tratar de hacer una resignificación de los conceptos de los últimos años que están asociados a medidas populistas, medidas progre. Claro, lo que obvio, sea. morir con un aborto clandestino es lo mismo que te pregunte Arca de dónde sacaste la plata. Eso es lo lo mismo. ese es su argumento. Al parecer Claro. sí, al parecer ese es su argumento. ¿Qué sé yo? La década tarada. Evidentemente, bueno, acá parece que vamos a poder avanzar hacia que podamos usar los dólares del colchón. Sí, es raro porque el anuncio, bueno, el nombre, el título tiene que ver con eso y las 2 semanas estuvieron machacando con esta idea de que vos ibas a poder usar libremente los dólares. ¿Qué es lo que cambió efectivamente? Porque siempre pasa esto, ¿no? El gobierno tiene una narrativa, tiene una línea editorial y después tiene una realidad. Lo único que se modificó por ahora son los umbrales de Arca, o sea, los umbrales a partir de los cuales las tarjetas de crédito, los bancos informan a Arca, che, esta persona hizo este consumo, che, esta persona abrió esta cuenta con tanta plata, esta persona se compró un auto, esta persona se compró un inmueble y demás. Lo único que hicieron fue, había umbrales que habían quedado muy desactualizados con la inflación, estaban en un palo, más o menos $900, y aumentaron ese umbral. El tema es que lo aumentaron en una magnitud que es como para comerse las inflaciones futuras, básicamente. Los umbrales pasaron a ser 50 palos para las tarjetas de crédito y las cuentas bancarias y 10 palos para consumos de consumidor final. Supermercados y tal. Entonces es un incremento muy grande en ese umbral donde hay un montón de operaciones que van a quedar sin registro para Arca. ¿Quiere decir que esa operación se borra de la faz de la tierra? No. ¿Quiere decir que vos te podés comprar 5 autos usados y no pasa nada? No, porque toda la legislación, la ley tributaria y sobre lo cual vos tenés que pagar impuestos se mantiene igual. De hecho, dijeron que van a mandar un proyecto de ley para cambiar la ley penal cambiaria, pero actualmente es lo mismo. Entonces, si vos te compras autos, y bueno, vas a tener que pagar impuestos sobre esos autos. Si te pasás de cierto límite, vas a tener que pagar impuestos patrimoniales, y etcétera. Pero el gobierno lo vendió así como una revolución... Quiero decir tributaria, pero no, una revolución en los umbrales de Arca, qué sé yo. No, sí, en la cotidianidad, en la libertad para poder usar los billetes, ¿no? Para mí es más una medida de campaña electoral que otra cosa. O sea, libertad versus comunismo. La libertad para que vos puedas usar tus dólares, tus billetes sin que Pero te ya los persiga la podías usar. No, obvio, por eso, porque es más humo que otra cosa. A mí estas medidas me hacen acordar algo muy cancelable, que Sí. es una entrevista, lo agarran a Guillermo Moreno saliendo de la cancha, ha ido a la cancha,
y sale y ¿De dice... qué equipo es Guillermo Moreno? No me acuerdo, Ah. pero agarran y le preguntan de Racing, había habido, ¿te acordás el cambio de gabinete en 2018? Sí. Se había ido Prat Guy. Entonces le preguntan, Guillermo, ¿a vos qué te parece este cambio? Y dice, se fue Prat Guy y entra Caputo. No cambia nada. Es malísimo el chiste, pero cada vez que pasan uno de estos tipos de medidas me vas a acordar a eso. Claro. En realidad no cambia nada, porque siguen estando todas las alertas de acá a futuro, no cambia las leyes, no cambia las formas de las reglamentaciones, no cambia las alertas con las provincias. Es decir, hay un montón de cosas, ni siquiera están las resoluciones para saber cuáles van a ser los alcances reales de todas estas medidas. Por eso me da más la sensación de que en un principio sí quisieron hacer un blanqueo de la economía Barrani a lo más latón masivo, que vos puedas usar los dólares, pero vieron que si hacían eso iban a tener problemas internacionales con los organismos, con la IGJ de acá, ¿no? El GAFI internacional, claro que eso podía repercutir en el FMI. El Grupo de Acción Financiera Internacional. Claro, y eso puede repercutir después en la entrada a la OCDE y a un montón de organismos internacionales que son a los que Caputo aspira a entrar para que eso le ayude a bajar el riesgo país y endeudarse. Entonces podía ser contraproducente si el tipo avanzaba en un blanqueo de esas características. Yo te banco en que es más humo de lo que vendieron, Claro. O sea, como que lo vendieron como algo más grande y termina siendo algo más chico. De todas maneras, sí me parece preocupante que los umbrales quedaron muy altos. 50 millones de pesos son 43.000, 45.000 dólares. Entonces, en la mayoría de los países vos tenés como umbral 10.000 dólares. De hecho, cuando vos viajás a cualquier país y tenés más de 10.000 dólares, tenés que declarar que tenés más de 10.000 dólares. Es como un umbral, si se quiere, voy a decir universal, no es universal, pero bueno, está ampliamente acatado. Ahora, un umbral tan alto en una economía que además ya tiene un 40% de informalidad es un incentivo a más informalidad, no a menos informalidad. Lo llevo al plano micro. Yo como monotributista, un responsable inscripto, un pyme, lo que sea, tiene menos incentivos que antes para facturar. Porque los montos, claro, sobre todo si sos monotributista y tu aspiración de consumo, ¿qué es? Comprarte un auto a lo sumo. Y va a ser un auto de menos de 43.000 dólares probablemente. Entonces, como tu umbral de consumo es más bajo, y bueno, vos estás incentivado a tener categoría A de monotributo, o sea, tener algún tipo de cobertura, de obra social, de aporte, facturar lo menos posible y el resto manejarlo todo informalmente. ¿Para qué? ¿Para qué voy a pagar categoría más amplia de monotributo si yo después puedo consumir y nadie me pregunta nada? Porque además la mayoría de mi consumo no es patrimonial. Digo, a lo sumo te compras un auto, en muchos años te comprarás un departamento. Difícil, como monotributista, muy difícil. Entonces como que no tenés ningún incentivo a tener tu economía formal. Y eso me parece preocupante en términos de esos cambios estructurales que charlamos, que son los más difíciles de modificar. Sí, a mí me da la sensación que para mí a la gran mayoría de la gente no le cambia en términos de que si vos sos un emprendedor que quiere arrancar a vender lo que sea, cualquier cosa, a uno se tiene que hacer monotributista de hecho. Y hasta te pueden recategorizar de hecho. O sea, si yo quiero empezar a vender remeras por internet, me tengo que hacer monotributista. Y si vendo determinada cantidad de remeras por internet, me van a automáticamente la FIP, el ARCA, le va a informar Mercado Libre o Tienda Nube, que es lo mismo porque además Mercado Libre compró Tienda Nube, el método de pago es por Mercado Pago, en Mercado Pago me cobran la comisión y me hacen la retención de ingresos brutos igual. Y después tengo que facturar el monotributo lo voy a tener que facturar igual porque ya tienen todos mis datos de las ventas que hago por Mercado Libre, Tienda Nube, cualquier cosa. Incluso si yo vendo medias en el semáforo, ¿no? Para ir a lo más bajo, la mayoría también tienen para que vos le pagues por Mercado Pago. Sí. Mercado Pago automáticamente lo informa, pero tiene determinado monto en el cual si vos facturás o no facturás determinadas cantidades de transacciones o de ventas que vos tenés en la aplicación, te bloquea si vos no estás inscrito en monotributo. Entonces, hay un montón de cuestiones que hacen que para la gente de menores recursos, que trata de ganar su mango, que trata de complementar sus ingresos, que tiene el laburo en blanco, negro, lo que sea, haciendo changas, cualquier cosa, como que el sistema está armado para que a vos te impulsen directamente a tener que facturar. Ahora, yo creo que esto sí es libera mucho para otros sectores de ingresos medios altos, ¿no? Claro. Que por ahí pueden manejarse con otra red de contactos, con otra ramificación. Sí, era un enanismo fiscal. No digo que la gente no va a estar registrada, sino que va a estar registrada en la menor categoría posible y que, sobre todo para, no sé, pienso pymes, si no tenés más multas por tener trabajadores en negro, no tenés más penalidades por eso, y bueno, tu incentivo, el marco de incentivos es que vos negres lo máximo posible. O sea, en todo, en proveedores, en trabajadores, en insumos, lo que sea, lo que puedas, porque obviamente tiene que ver con la relación con otros, pero en lo que puedas vas a tratar de tenerlo informal. Entonces,
para mí es un cambio que, como arenitas que van cayendo, tendés hacia una mayor informalidad, no una mayor formalidad, que es lo que vende el gobierno. Como, bueno, sí, esa plata estaba fuera del sistema y la vas a ingresar. Primero, que no estaba tan afuera del sistema. Y segundo, que, ¿cómo la vas a ingresar? No, evidentemente ellos creen, ¿no? Por cómo está armado, me parece, todo el anuncio. Por un lado, para mí es consistente que los tipos quieran ir hacia una economía más barrani porque quieren achicar el Estado y en la medida en que el gasto cae cada vez más. O sea, es raro que el gasto haya caído como en la mitad de lo que era hace un par de años y los impuestos siguen siendo los mismos, ¿no? O sea, solo bajaron los impuestos que subieron ellos mismos, gobierno. Y bajaron bienes personales. Bueno, y bajaron los impuestos a los ricos. Sí. Pero como los emprendedores, los que laburan en blanco, que le hacen los mismos descuentos que siempre. Y uno sigue pagando los mismos impuestos que siempre. Y Milei todos los días tuitea que hicieron el ajuste más grande de la historia. Entonces ahí hay un problema. O bajás los impuestos o tenés que empezar a subir el gasto, porque no puede ser. O sea, hay una inconsistencia pero de algún lado grande. tienen que pagar la deuda, Gonza, ¿qué te pensás? Totalmente. Ahora, lo que creo que por un lado hay un punto que es que es consistente en la caída del gasto con tratar de hacer la economía más barrani. Por el otro lado, creo que todo como está armado el anuncio, ellos creen, por los mismos datos que dan los funcionarios que hablaron en esa conferencia, dicen toda la recaudación está concentrada en pocos quits, ¿no? En pocas empresas. Y en pocos contribuyentes grandes, en teoría que serían empresas grandes. Entonces, bajo esa teoría, si está todo concentrado arriba, lo que iría a pasar es que lo nuestro puede estar sin registrar porque eventualmente alguien va a comprar un auto y ese auto va a entrar en la registración de Toyota y Toyota va a pagar los impuestos por todo ese movimiento, aunque sea barrani desde un principio. Yo creo que ese es el razonamiento que hay detrás. Para poner este tipo de es medio el horizonte de Perú, o sea, 70% de informalidad. El horizonte es ese. Es como, me interesa las grandes contribuciones y después el resto que se mueva en quién sabe qué. No, totalmente. Por eso, que al mismo tiempo es de financiar al Estado porque ellos quieren destruir el Estado desde adentro y tiene sentido. Si bajan el gasto en obra pública, en salarios, en transporte, en todo. Entonces, bajar también la recaudación tiene sentido. Bueno, igual todos los contadores dicen, chicos, no cambió la ley penal cambiaria, que es lo importante, que es lo que está detrás, así que no hagan nada porque te pueden buscar igual. Claro, lo que no vas a tener son las alertas tempranas que tenía Arca de decir, che, esta persona está comprando un montón de plata y que explique, que generalmente era una declaración jurada, no tampoco que era tanta información, pero que explique más o menos de dónde sacó esa guita. De todas maneras, si te inician un proceso judicial, la ley es la misma, entonces hablan de eso y todas las jurisdicciones provinciales dicen, chicos, la ley es la misma, ingresos brutos es lo mismo, así que ojo porque igual tenés que pagar impuestos sobre tu patrimonio. Sí, y las transferencias a los ingresos brutos, ya también empiezan las discusiones como suele hacer Caputo con estas medidas de hablar con las provincias y decir las provincias son los que te están cobrando ingresos brutos, yo no te estoy cobrando, ¿no? Entonces es tratar de empujar también a las provincias a que bajen su propia carga tributaria y sus propios impuestos con esto, ¿no? Bajar las retenciones de ingresos brutos y otras cosas que cobran directamente los bancos a través... las provincias a través de los bancos en todas las operaciones que pasa. Ahora, para mí acá hay también una discusión de fondo que es que obviamente el gobierno quiere bajar los impuestos porque quiere achicar el Estado, pero creo que acá falta una discusión grande que es para qué uno querría, por ejemplo, tener la discusión contraria, que sería que la economía barrani está mal, ¿no? Que habría que, en lugar de sacar, de erosionar las bases de tributación y de financiar al Estado, ¿cuáles serían los argumentos para que la gente pague más impuestos o que los ricos paguen más impuestos? O que en realidad los ricos deberían pagar más impuestos. Claro. Los ultra ricos. Nadie con una camioneta se sienta afectado por lo que voy a decir porque hay un problema de quiénes son los ricos, efectivamente. Pero si los que son realmente ricos, que no es la gente que se pregunta por el dinero, ni por si le alcanza o no le alcanza, si tiene que pagar más o menos impuestos, simplemente tienen una cultura de evasión impositiva. Bueno, si esa guita, como Caputo o Sturzenegger, que tiene el 99% de su patrimonio fuera del país en paraísos fiscales, bueno, si esa guita pagara los impuestos que tiene que pagar en sus países, bueno, entonces los pequeños contribuyentes, monotributistas, pymes y demás, tendrían menor carga tributaria y por ende menos incentivos para no formalizar. Ese sería como la zanahoria. ¿El palo cuál es? Y bueno, una multaza cuando vos evadís impuestos. Sí, chicos, palo y zanahoria, ¿qué vas a hacer? No, claro, pero para mí el problema es a dónde van los impuestos.
porque como vos decías antes, la guita tiene, o sea, el Estado, incluso el Estado de Milei, el Estado súper chico que quiere Milei, va a ir a pagar la deuda. Sí. Entonces, ¿cómo hacés para que la gente pague impuestos si vos ves que los impuestos no vuelven, ¿no? Bueno, es que ahí tiene, o sea, justamente los impuestos con un fin en concreto. En eso, el aporte a las grandes fortunas, que salió en 2021 o 2022, ya no me acuerdo, 21, lo interesante era que tenía asignación específica. Entonces, un 25% iba al FISU, que era este fondo para integración sociourbana. El 25% creo que era para progresar. Un 25% creo que iba a Vaca Muerta. Y el otro Al 25%, sí, al gasoducto de Vaca Muerta. Y el otro 25% a, no sé, algún programa para pymes. Digo, como que sabías Para específicamente créditos, a qué iba a ir ese impuesto, que es un impuesto al patrimonio. Entonces es como... Sí, sí. 12.000 personas en Argentina, ¿no? Digo, porque después se sienten ricos gente que no es rica, chicos. 12.000 personas en Argentina nada más son ricas de verdad. Y probablemente no seas vos. Entonces, esas 12.000 personas, que muchos judicializaron ese aporte a las grandes fortunas, como hizo nuestro amigo traductor Te Ama, porque él es una de esas 12.000 personas. Bueno, esa gente... para que entrara más en el discurso público, le dijeron, bueno, esta plata no es que va a ser para el Estado en general, sino que va a ser para estas políticas en particular. Claro, pero igualmente en términos generales lo que se ve hoy es que igualmente el dinero es fungible, ¿no? La guita podría salir de un lado para ir al otro, ¿no? En términos de la recaudación del Estado, que eso se encarga mucho el Toto Caputo y toda esta gente de tratar de redireccionar los flujos de dinero. Acá, entonces, creo que la discusión va también en paralelo o de fondo alrededor de los impuestos, es que si uno da la discusión sobre pagar más o menos impuestos, todo el mundo va a estar a favor de pagar menos impuestos, ¿no? Que es el reduccionismo que busca hacer el gobierno. Claro, el tema Ahora, es que es el reduccionismo porque terminás pensándolo desde tu lugar y no desde un lugar de que si otros pagan, o sea, otros no, si los que son verdaderamente ricos pagaran lo que les corresponde, vos pagarías menos. sí, puede ser. O sea, para mí es como... hay una gran experiencia, lo vivimos, pasó muy rápido, capaz no lo acordamos. Estaba el IVA personalizado, era personalizable. El IVA Sí, que en realidad nosotros lo deducible, vivimos no sé. como comprar sin IVA. Bueno, compra sin IVA, perfecto, no me acordaba el nombre oficial. ¿Qué era? Bueno, si vos te cumplías una serie de requisitos, básicamente no ser un rico, entonces a vos te devolvían una parte del IVA. Entonces vos ibas al supermercado y después tenías un hermoso momento en tu resumen de tarjeta de débito que decía crédito IVA. Y vos veías que te devolvían plata, no sé, en ese momento, 7.000, 10.000 pesos, una parte de lo que vos habías pagado de IVA. Entonces, para mí, la discusión tributaria tiene que ser eso. No es que ellos paguen más simplemente para tener mejor recaudación, no. No, es que ellos paguen más para que nosotros podamos pagar menos. Nosotros pagamos 21% de IVA. Es una locura, es un IVA altísimo. Es un IVA altísimo que lo dejó Cavallo en el 95. Entonces, si no tenemos una discusión tributaria más amplia, lo que termina pasando es eso, que pagamos los giles, el IVA, pagan los giles, impuesto a las ganancias, como trabajadores, y no pagan los caputos, los Sturzenegger, que tienen toda su guita afuera, o los Galperín, que directamente se cambian la residencia. Entonces, es una discusión donde el conflicto de intereses está ahí, y vos terminás defendiendo lo que le conviene a Galperín, a Caputo y a Sturzenegger. O sea, sos un pelotudo. Pero la culpa no es de la gente. Para mí el problema no es poder explicar pero esto. un poco pelotudo sos. Puede ser, pero en estos términos, por ejemplo, porque yo estoy muy de acuerdo en lo que vos decís, pero hoy sea todo lo contrario. Sea todo lo contrario en que nosotros pagamos más, pero además todo lo que pagamos nosotros vuelve a Galperín con subsidios y gastos tributarios. Claro, encima le damos plata. Galperín cobra más de 100 palos dólar por año en exenciones impositivas, subsidios, impuestos que ellos no pagan, pero el Toto Caputo, Sturzenegger, el propio Galperín y todos los ricos de Argentina valorizan sus fortunas todos los años a partir de prestarle la plata al Estado y armar estas bicicletas financieras del ECAP. Ahora hay bonos nuevos que ahora lo vamos a ver, los bonos en dólares, en pesos del Estado, las acciones, y todo eso lo terminamos pagando nosotros. Sí. Las letras y los bonos es lo que pagamos nosotros en intereses de deuda. Ahí va la guita de nuestros impuestos. Entonces ahí hay como un problema grande, que es que la guita que nosotros, o los ricos, o quien sea, que ponemos de nuestros impuestos termina yendo a pagar los intereses de deuda en lugar de ir a pagarle a los médicos y enfermeros del Garraham, que ganan 2 mangos y que esta semana, por suerte, están en todos los medios por la situación en la que están viviendo, los docentes de todo el país, los enfermeros. O sea, hay problemas muy graves en obra pública, en rutas, en infraestructura. Entonces, se vio clarísimo con las inundaciones. Digo, claro, falta un totalmente. montón de obra pública en este país a lo largo y a lo ancho. Claro, totalmente. Entonces lo que pasa es que vemos por los dos lados, ¿no? Nosotros pagamos muchos impuestos cuando los ricos no pagan, y al mismo tiempo la guita va directamente a los ricos y cada vez vuelve
devuelve menos en términos de servicios, de salario indirecto, en términos de economista, en servicios para la gente, ¿no? Sí. En salud pública, en educación pública, cada vez está peor. Entonces, y en la infraestructura también. Adhiero, pero también para mí juega una aspiracional que es muy fuerte en el capitalismo, que es esa idea de que vos en algún momento vas a ser rico. Entonces vos no querés que los ricos paguen impuestos porque vos capaz en algún momento te toca. Puede ser que Y es haya una muy gente más. importante que vos entiendas que nunca vas a llegar a ser tan rico. Porque los ricos del mundo, el nivel de concentración de la riqueza a la que hemos llegado en este siglo XXI, lo demuestra. Digo, Forbes muestra su lista de millonarios y ya no hay 1.000 millonarios que no sean herederos. Todos los 1.000 millonarios, o sea, el 1% de la población que tiene más de 1.000 millones de dólares, son herederos. Y en el caso de Latinoamérica, más de la mitad de los millonarios de Latinoamérica son herederos. Entonces, hay que romper también ese aspiracional de creer que vos vas a llegar a hacer eso, porque vos nunca vas a llegar a hacer eso, porque el nivel de concentración de ingreso que se necesita hace que tu vida humana no te lo permita, no vas a llegar a concentrar tantos ingresos. Entonces, para mí hay que romper un poco ese aspiracional y también entender de qué hablamos cuando hablamos de riqueza, porque hablamos de riqueza y somos todos tan pobres que creemos que es rico el que vive más o menos bien, el que tiene una casa, un departamento y 2 autos, y ese no es rico en términos de la riqueza a la que hemos alcanzado como sociedad humana, o por lo menos el 1% de esa sociedad humana. O sea, ¿recuerdan que Elon Musk compró Twitter a la misma cantidad de plata de lo que Argentina como país le había pedido al Fondo Monetario Internacional? Bueno, estamos hablando de esos niveles de riqueza. Galperín aparece en esa lista de Forbes, también aparece Paolo Roca, también aparece Bulgeroni, digo, aparecen bastantes argentinos. ¿Son un montón? No, de nuevo, el aporte a las grandes fortunas lo pagaron 12.000 personas. Entonces, ojo con sentirte identificado con algo que nunca vas a hacer. Por más que labures, por más que, digo, tiene que ver mucho más con el lugar donde naciste que tus capacidades o, no sé, tu intelecto, tu ingenio, o incluso si sos un estafador, no vas a llegar a esos niveles de riqueza. Y ese es un problema para mí, como que hay una aspiracional y una identificación con los ricos que no se corresponde con la realidad. La riqueza de los 10 tipos más ricos de Argentina que están en la lista de Forbes, desde la pandemia hasta ahora, desde 2020 hasta ahora, la última vez que se hizo esa lista, aumentó casi 30%, un poco más de 30%, depende del momento en el cual se mida, en dólares, ¿no? Mientras tanto, en Argentina los salarios perdieron 20 puntos contra la inflación, el poder adquisitivo en general perdió 20, 15, 10, depende del sector, ¿no? Obviamente el sector público va a haber perdido como 50. Entonces, estamos viviendo una transferencia de ingresos, pero sobre todo de riqueza, porque esa gente obviamente no labura, vive de la guita que tiene y de prestársela al Estado para que nosotros le paguemos los intereses para que vivan con nuestros impuestos, de alquilar sus cientos de propiedades para que nosotros con nuestro laburo le paguemos su ingreso diferido con el alquiler. ¿Estás hablando de Ritondo? Y así, claro, sí, por ejemplo, a él le daría bien un nuevo blanqueo. Entonces, hay todo un proceso que está armado para que esa gente sea cada vez más rica y que nosotros podamos vivir más o menos bien, o sea, que podamos tener una casa, que podamos comer todos los días, que podamos tener una salud, educación, etcétera. No es tan caro frente a todos los lujos que se da esta gente, que llega un punto en que no saben en qué gastar la plata, ¿no? Pero hay... se ponen a hacer boludeces, van a buscar vida a Marte, quieren inventar claro. la Tierra fuera de la Tierra. Están en la pelotudez, estamos en la década tarada real. Entonces, solo con una distribución del ingreso un poco más equitativa, uno podría mejorar su calidad de vida de una forma muy rápida y podemos generar un salto mucho más grande en nuestras perspectivas, en nuestro poder adquisitivo, en nuestra calidad de vida cotidiana, digo, en lo inmediato, ¿no? Con solo cobrar, equilibrar esa carga tributaria, particularmente en Argentina, pero esto pasa en todo el mundo. Total, y lo ato a un dato que salió la semana pasada que tiene que ver con el endeudamiento de los hogares, que obviamente fue muy fuerte en esta gestión de Javier Milei y tiene que ver con servicios nulos o de muy poca calidad en los servicios públicos. Entonces, gente que se endeuda para pagar la prepaga, sobre todo gente más grande por ahí que está medio obligado a pagarla porque si queda por fuera ninguna otra prepaga lo va a recibir. Lo mismo con la educación, digo, cuando no hay vacantes o cuando la educación pública es de muy mala calidad, bueno, se endeudan para pagar la escuela privada, que es privada pero subvención, ¿viste? Ese esquema argentino de un sistema educativo que en parte es público, pero en parte es público pero con gestión privada, entonces queda todo un mamarracho ahí medio extraño, donde le sale muy caro al Estado, pero le sale caro a las familias también, ¿viste? Como que no tiene mucho sentido. Y entonces está relacionado todo esto con la política fiscal. Yo sé que estoy muy obsesionada con los impuestos, pero porque es una discusión muy importante en este momento. La discusión, ¿no? La pone el gobierno y porque el gobierno
gobierno está buscando esta reforma tributaria para achicar más al Estado y también para balcanizar un poco más la Argentina, porque su idea es que las provincias empiecen a competir entre sí, una especie de juegos del hambre de ingresos brutos, donde no va a salir bien, chicos, no va a salir bien. No, totalmente. Es tratar de minar las bases de los propios estados para ir hacia una situación en la cual rija la ley del más fuerte, la ley del la ley de las multinacionales, claro. A ver dónde se ponen y qué pueden llevarse de las provincias. Claro, totalmente. Entonces es una situación un poco desesperante porque uno tiene, al mismo tiempo el gobierno busca hablar de esto, ¿no? Uno lo ve a Milei que al respecto sobre la cuestión de los impuestos decía, ¿no?, que los más vivos eran los que no pagaban los impuestos, sí. Y vos no tuviste el talento para escaparte, como veíamos recién. La gente en general no se puede escapar de no pagar impuestos. Los ricos pueden escapar de no pagar impuestos. Los pobres no nos queda otra que pagar cada vez que hacemos las compras y que queremos vender algo por internet o en la calle. Entonces, también hay una situación en donde Milei aparece cada vez más alejado de la realidad, cada vez más en su propia, en una nube ajena. No sé si lo escuchaste, que la semana pasada también dijo que la deuda es una inmoralidad porque se implica impuestos futuros cuando viene de tomar 20.000 millones de deuda con el FMI. Viene repitiendo un discurso que era el de la campaña electoral, que le sirvió, pero que ahora, siendo presidente, está profundizando los propios problemas que él va marcando a veces, que tiene que ver con la cotidianidad de la gente, pero que él es el encargado de que esos problemas se estén profundizando. Es desesperante. Es muy desesperante. Sí, este gobierno es desesperante. Pero también me flashea, me pasó con los anuncios de este plan de reparación histórica, bla, 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 que cuando iban detallando los anuncios, me pasó y entendí el comentario de Darín desde ese lugar, de decir, ¿a quién mierda le están hablando? ¿Viste? En un momento había una entrevista de Caputo con Laje y decía, sí, esto va a ser como Estados Unidos cuando firmás el W8, no sé qué. Y yo miraba desde ahí y digo, ¿a quién mierda le está hablando Caputo en este momento? Porque está en un canal de aire que se supone que está en el living de las familias argentinas y le está diciendo, sí, esto va a ser como Estados Unidos para firmar el W8. Digo, ¿quién sabe qué verga es el W8? ¿A quién le está hablando? ¿Entendés? Como si el problema de la caída del consumo del último año y medio fuera que la gente tiene bolsones de guita que está sin declarar y que por eso no los utiliza, cuando la realidad es que la mayoría de los hogares vendieron los pocos dólares que tenían para pagar el aumento de los servicios y de la comida y que la plata no está más, no existe. O sea, está el grupo que está favorecido por esta situación, que se está yendo a Miami, que ya está planificando las vacaciones en Europa en la temporada alta, que será una porción muy reducida de la población, y después está la gran mayoría que no tiene guita, no es que tiene un flujo de informalidad y su problema es que no lo puede formalizar, sino que no tiene más guita. Y no tiene más guita porque está muy difícil la Argentina. Está cara en dólares, está cara en pesos, el salario está planchado, hay un cepo al salario, no puedes aumentar más del 1%. Ese es el problema. O sea, uno creería que el ministro de Economía tiene que hablarle a la gente, no solo al mercado financiero y a los tipos que tienen flujos de guita en negro todos los meses como para poder blanquear $43.000 por mes. Para eso habría que tener un ministro de Economía distinto que el Toto Caputo, ¿no? Toto Caputo se dedica a eso, a los flujos de deuda, a la gente, ¿no?, se la pasa viajando a Estados Unidos. Ahora con el anuncio nuevo de títulos probablemente tenga apalabrados algunos fondos de inversión, pero evidentemente se los ve cada vez más desconectados y para mí forma parte de toda esta discusión que teníamos al principio en este mismo envalentonamiento que tienen ellos en las redes, en Twitter, en sus ejércitos de redes sociales y en su propio micromundo. Caputo cada vez que habla dice, no, lo que pasa es que en Twitter la gente se festeja porque con esta medida vamos a tener distintas cuestiones, o la gente le está haciendo bullying a Darín por lo que dijo de las empanadas en Twitter, y el tipo se lo ve que intenta mostrarse como Chad, ¿no? Como el chat de Twitter. Se ve que, evidentemente. Encima no sabe hablar. Felipe me Núñez sorprende una persona que fue funcionaria 2 veces y declara tan para el orto. No puede hablar de corrido. No puede hablar de corrido. ¿Lo pueden coachear, chicos? Por favor. No, por eso. Es un poco triste, ¿no? Lo de Caputo, porque uno lo puede escuchar haciéndose el banana a Sturzenegger, y Sturzenegger es un villano. Sí. Sturzenegger es el tipo que vos lo ves y el tipo sabe que tiene cara de villano. Tiene cara de villano, tiene la vista de villano, te mira mal. Pueden verlo en el video cuando lo echan los hinchas de la cancha de gimnasia y él disfruta ese momento. Claro, por vos eso. Decís, uy, qué feo que te pase eso en tu club, que te echen, y el chabón te juro que lo disfruta, tiene una perversión, tipo, le gusta que la gente lo odie, porque es un villano. Es un villano, pero el Toto Caputo no le da para eso. El Toto Caputo está bien, heredó mucha plata, hizo mucha plata haciendo trading, para eso no se necesitan muchas habilidades sociales, pero lo quieren construir como si fuera
un chat y no lo es. O sea, trató de hacerse el malo con John Egier, que le hizo una pregunta y después... No te pases de listo. Claro, y además le cuesta mucho arrancar. No, te pases Además de fue hermoso listo. un momento con John porque le dice lo de los dólares y dice, me está faltando el respeto. Y yo como, pará, no eran héroes los que habían evadido, ¿cómo te está faltando el respeto? Para Tu mí línea era otra. la tenía guionado él. Sabía Claro. que le iban a preguntar eso. Lo mismo Y pasa sí, después con obvio, Majul. tenés 99% de patrimonio afuera, alguien te lo va a preguntar alguna Y vez. después lo tuvo que defender Adorni y todos los que estaban ahí atrás, tuvo que salir a decir, pero con Majul también tenían preparado el pase para bardear a Darín y el tipo hace más o menos lo mismo, dice, no, me da vergüencita, dijo algo así, Sí, vergüencita ajena. vergüencita. Ya lo tenía todo armado, escrito, y así Encima- todo le cuesta decirlo. Sí, lo de Darín para mí lo que más llama la atención es que Darín, yo le tengo mucho respeto porque es uno de los grandes actores del cine nacional. Ahora todos sabemos que es un gorila, o sea, es bastante gorilón. Digo, él siempre muy Sí, cercano a Macri, qué sé como yo, que no es sé. más Puede ser. derechoso. No, Puede ser, no es puede ser. alguien reconocido por tener una sensibilidad social que digas, uy, siempre se ha metido en las cuestiones de la agenda política argentina. Ay, no tiene por Cero. qué meterse tampoco. No tiene por qué hacerlo, pero digo, no es que es Pablo Echarri, ¿entendés? Cruzándose con el gobierno. No, es Darín, que es un tipo que no suele hacer estas cosas y que lo que dijo fue bastante suave. Fue como, ¿a quién mierda le está hablando Caputo? Yo siento Claro, que vio claro, la claro. entrevista del AGE del W8 y dijo, Seguro. ¿a quién mierda le está hablando este señor si la docena de empanadas está 48 lucas? No importa cuánto está la docena de empanadas, lo que importa es efectivamente que a quién verga le está hablando este gobierno si nadie puede llegar bien a fin de mes y si incluso si lo pensás, o sea, si haces el laburo de pasarlo a dólares, decís, che, estoy pagando las cosas más caro que en Madrid y que incluso en Nueva York, o sea. Y que le debe pasar porque se la debe pasar viajando. Por También. laburo, ¿no? Va Y sí. afuera, graba afuera y ve que las cosas salen más baratas que en Argentina, Y sí. donde graban, no sé, en Los Ángeles. Y qué es lo que pasa, ¿no? Cuando uno ve en Twitter también, o en la gente que viaja afuera y le sale lo mismo en París que salir a comer acá, O cosas más, así. claro. Yo recién fui, un café salía 6 lucas. Digo, yo no voy a pagar $6 un café, perdón. No lo hago ni cuando estoy viajando, no lo voy a hacer acá. No, totalmente. Entonces, Tipo, ¿por qué? eh, Bien Almagro, chicos, ¿por qué voy a pagar 6 lucas un café? ¿Qué les pasa? no, totalmente. Para mí ahí hay varias aristas con lo de Darín. Para mí lo principal es que evidentemente... Le hice una publicidad grande a mi gusto, hay que decirlo. Sí. Son Y lo están buenas aprovechando. empanadas, pero es una gran publicidad la que indirectamente les clavó esa publicidad. Yo además justo la semana pasada había comido empanadas de mi gusto y dije que no sabía que salían tan caras. Son las más caras. Claro. Pero para mí, por un lado, muestra la debilidad total de la oposición, ¿no? Que las principales íconos o la discusión gira en torno a una boludez que dijo, es una línea que dijo Darín que da en el clavo, ¿no? Hablando que a la Sí. gente le es caro comer y que toda la discusión gira alrededor de eso y que el gobierno tenga que abroquelarse para tratar de callar la voz de uno de los tipos más importantes del país solo porque dijo que las empanadas estaban caras, ¿no? O sea que la Argentina está cara, que es algo que lo sabe cualquier persona que viva en Argentina. Pero nadie lo dice en público. O sea, Sí. ningún dirigente de la oposición lo dice en público. O sea, algunos lo dicen, pero las discusiones que hoy tiene la oposición es cómo armar las listas de cara a las elecciones, que está Sí. bien, pero no hay un eje alrededor de cómo hacer para que la gente mejore su poder adquisitivo, mejore su calidad de vida. Lo mismo con los impuestos que decíamos antes, forma parte del mismo combo. Los laburantes del Garrahan tienen que salir a los medios para que los reciban, porque si no nadie les da pelota. Sí, Y no, así lo del pasa en un Garrahan montón es un papelón. de ámbitos. Sí, Porque sí. lo del Garrahan en particular son esos hospitales que ni siquiera es hospital público. O sea, vos tenés algún problema con una infancia en términos de salud y vos tenés la mejor prepaga, la más cara, vas a la clínica, vas a los Arcos y te dicen anda al Garrahan. O sea, el nivel de profesionales que tiene el Garrahan y de equipos y de todo es mucho mejor que lo que puede dar la medicina privada. Entonces, si incluso en el Garrahan, que además Milei hace poco había dicho, sí, voy a hacer un show de beneficencia para el Garrahan, y vos decías, qué hijo de puta, hay que ser hijo de puta en la vida. Pero eso es de enajenado para mí. Eso que de es un emblema el Garrahan, eso quiero decir. Y si incluso con los médicos del Garrahan clavás la motosierra que clavás, bueno, Para- así estamos, país. No, obvio, pero eso es obra de Sturzenegger. Por eso, para mí, el concepto del principio sigue siendo el mismo. Milei no se da cuenta que tiene que financiar al Garrahan. Para mí, Milei piensa No, que bueno, tampoco que es demente para lo que le conviene. está trastornado, pero yo digo que él
él cree que esas obras se hacen a beneficencia. Él dice, yo voy a hacer una obra en Alemania, en el muro de Berlín, Sí. en defensa del capitalismo, y lo recaudado va a ir al Garraham. O sea, el Garraham se sostiene con la caridad de los ricos. Y hay muchos que creen así. Elon Musk piensa lo mismo, que las obras se tienen que desarrollar con la caridad, lo que les sobra a los ricos que están dispuestos a financiar. Que encima esta es ese la tipo de obras. generación de ricos menos caritativos que hay, porque yo tengo esta pelea tributaria hace mucho tiempo, pero estos ricos tecnológicos son los que menos fundaciones caritativas tienen. O sea, hubo otros ricos en otros momentos ¿Querés que donde vuelva Bill Gates? impulsaban. Y yo lo odiaba a Bill Gates, pero en comparación a estos, por lo menos Bill Gates ponía guita en África. Te decía, bueno, sí, el capitalismo es muy injusto, vamos a desarrollar baños. Por lo menos que la gente tenga un inodoro, me parece como un piso importante. Estos son tipo, no, la tierra es una poronga, así que pensemos cómo hacemos para irnos de ella y que queden todos estos pobres acá. Pero ellos tenían una discusión grande que viene hace muchos años y en la que estaba metido hasta el youtuber más grande, MrBeast, y toda esa gente que es muy millonaria y dice, yo no quiero pagar impuestos, total yo con mis impuestos voy a financiar hospitales, salud, voy a financiar escuelas, porque yo administro mejor el dinero a través de la filantropía que el Estado a través de su aparato burocrático. Claro. Había una discusión antes. Pero después lo tenés a Warren Buffett, que es uno de los más ricos, que ahora se retiró hace un par de meses, que dice que hay que cobrar el impuesto a la herencia del 90% a todos. Yo a mi hijo no le voy a dejar un peso, dice, porque es el impuesto más, de verdad, si querés que exista meritocracia, no le puedo dar a mis hijos 100.000 millones de dólares para que arranque porque va a ser un gil, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces con los Ya hijos de con los que le ricos. des $1 millón arranca en un piso Por bastante más alto que el resto. Algo así es lo que supuestamente le iba a dejar. Ahora, creo que la discusión sobre todo esto es un poco más profunda porque también me da la sensación que el gobierno corre, o el aparato del gobierno corre riesgo de eso, de convertirse en un aparato y de quedar muy alejado de las necesidades cotidianas de la gente en términos de si el gobierno ve todo el tiempo los números macro y dice la inflación está bajando, no ve y decide activamente no ver el lado de que el poder adquisitivo de la gente no crece, porque además ellos buscan que las paritarias vayan a la baja para que los ingresos no alcancen para hacer frente a la inflación, corre el riesgo también de separarse del fenómeno barrial que fue Milei en 2023, que en el norte sacaba 60% de los votos, en los conurbanos le fue muy bien, porque representaba un espíritu de época. Pero ahora si el tipo está tan enajenado también como la casta, ¿no? Enajenado Claro. de las discusiones cotidianas, de los problemas cotidianos de la gente, corre el riesgo de transformarse en Juntos por el Cambio Pro 2.0, ¿no? De tener ese 30% de Recoleta y de Sí. gente más del poder adquisitivo alto, que es el que se está favoreciendo con estas medidas, el que se puede ir, el 30% que se puede ir a Miami, a Chile, a Brasil, Compras hacer en las compras, Amazon y esas compras en cosas. Amazon, que está mejor porque en dólares sus ingresos y su riqueza está más valorizada, entonces está mejor, pero el 70% de la gente no llega a fin de mes, y no es que lo decimos nosotros, lo dice Oliveto, no sé si lo viste, hay un Sí. informe de Guillermo Oliveto, que era un asesor de la Reta, que escribe en La Nación. Que se especializa mucho en consumo y grupos socioeconómicos. Sí, es un especialista en consumo que escribe libros. El último libro es sobre la clase media y él dice que la clase media está desapareciendo. Hay un 30% de ricos que están cada vez mejor y un 70% que no llega a fin de mes, y eso es lo que está pasando ahora. Y si el gobierno no ve eso, por ahí ganan estas elecciones, pero acá a futuro va a ser problemático. Bueno, de hecho se lo dijo Arriazu, Claro. Arriazu, que es como el economista que viene bancando este proyecto. Arriazu, que era el economista detrás de Martínez de Oz, o sea, para que dimensionemos un poco de quién estamos hablando, un señor muy, muy grande que nadie sabe cómo sigue vivo. De acá hablamos muchas veces de él. Sí, yerba mala nunca muere. No, y lo que dijo es, ojo, porque toda esta transformación que están haciendo en relación a aumentar las importaciones, incluso de alimentos y de un montón de cosas que producimos acá en Argentina, bueno, va a generar un bolsón de desempleo, de pobreza y de descontento social, lo dice el tipo, de nuevo, que armó el plan de la dictadura, como diciendo, che, ojo con esto porque no se ganan elecciones de esta manera. Más o menos, ¿viste la charla entera? O sea, son Sí, 10, dice que tiene 15 más minutos. chance Le de... sube la chance, dice Sí. todo lo que dice 5 puntos, está bien, está perfecto, está excelente, fantástico, genial. Pero esto va a generar muchos pobres, mucho desempleo Sí. y la gente se puede enojar. Así que Ojo. tengan equilibrio general, dice muy economista, pero dice la economía no es algo aislado, sino hay que medirlo o hay que complementarlo con la sociología, con las ciencias políticas, no se puede solo hacer macro, dice. Sí. Y ahí los corrió por izquierda al 90% de los economistas progre. Impresionante me parece su charla. Sí, sí, yo cuando dijo eso, no se puede separar de la sociología, de la política y algo más dijo. Sí, Y era fue como, una... mira, te lo dice Arriazu. Sí, sí, sí. Wow, el mundo está raro. Está rarísimo. Y al mismo tiempo le sube las chances de éxito. Decía, Sí. esto tenía 30% de chances de éxito. Ahora salieron de cepo y un 50%. La oposición lo ayuda igual también, ¿no? Sí, O sí, sea, que obvio. no la oposición por la oposición en sí, sino que para mí es un modelo que
va achicando su base electoral, pero donde crece mucho la indiferencia. Y esa indiferencia los ayuda, porque la indiferencia es, no voy a votar, nadie me representa, son todos una poronga. Bueno, en el resultado de esa indiferencia hace, como en Cava, bueno, ganó Adorni. Fue a votar la mitad de la gente, pero bueno, el que ganó, el que tiene el porcentaje más alto, sigue siendo Adorni. Sí, una Entonces minoría hay un intensa. juego eso, Sí, donde la indiferencia les sirve y les reditúa. Sí, sí. Y ellos apuestan a eso, ¿no? Tratando discutiendo por pelotudeces, Claro. discutiendo en Twitter, sin hacer frente a los problemas de fondo y tratando de levantar otras figuras que no sean políticas, apuestan en ese sentido. Yo tengo una pregunta antes de que nos metamos en esto de la nueva deuda en pesos, dólar y esta movida de Caputo. Pero si el PRO es el nuevo radicalismo, ¿no? Viste que el PRO está ahí firmando para aliarse en la provincia Claro. de Buenos Aires sin ningún tipo de dignidad, que es lo que hizo el radicalismo en su momento para subsistir. ¿El radicalismo qué es? ¿La nueva coalición cívica? Por Ah, ejemplo? iba a decir eso. Ah, Iba a decir eso, sí, puede ser. como que va a quedar con una figura tipo un Lustó, así como No sé. anticorrupción. Pero Lustó y- está en la lona, ¿no? O sea, justo Lustó... ¿Y quién sería si no la No, figura? ahora como que quieren volver a levantar a Manes por fuera del radicalismo. No sé si lo viste. Claro, Que la ancha avenida del medio se empieza a formar por con ahí. Manes. Claro. El Turco Asís dice que ahí atrás están Touzón y Zapata, que son los que toda su vida estuvieron tratando de armar la tercera vía. Claro, Y tratar de meter al cordobesismo y algo así. claro, sí que poco. Mostrarlo como Eh, outsider y tratar de armar algo por ahí. No sé, eso es lo que decía, lo que leí ayer y antes de ayer, pero no sé en qué situación quedan los radicales. Es difícil porque perdieron, o sea, ni siquiera metieron un concejal en la ciudad de Buenos Aires, donde ya tienen concejales y tienen gente en el gobierno de acá, de la capital. Es raro. En la UBA por lo menos se van a quedar, ¿no? Por ahora, hasta que los Por echemos. ahora. Pero sí, sí. Pero hay una situación bastante problemática alrededor de la oposición, donde el gobierno se está comiendo al PRO y a lo que era Juntos por el Cambio, y parece ser que van a tener una lista unificada o de un frente más o menos amplio de acá a septiembre, octubre. A mí me da la sensación que si fuera por el PRO van todos juntos, pero ahí hay un problema. Me parece que el problema más grande no es entre la Libertad Avanza y el PRO y el radicalismo, sino adentro de la Libertad Avanza, Claro. entre Karina y Santiago Caputo. Me parece Total. que está más difícil de cerrar el frente ahí. Pero todo se juega a las elecciones, ¿no? El plan económico se juega alrededor de las elecciones, con la deuda. Lo que decías vos, hay nuevos lanzamientos de emisiones de deuda de acá a futuro, porque Caputo necesita llegar con dólares para no tener problemas con alrededor del tipo de cambio que no sube el dólar antes de las elecciones, ¿no? Que es lo Total. que suele pasar en Argentina. Y se apuesta con todo a eso. Y en el medio, o sea, metiendo un poco lo de la oposición, habló Cristina y amenazó, no amenazó, sino que dijo que con el nivel actual de endeudamiento, sumado a que el gobierno busca la deflación y que hay una recesión grande en los sectores de consumo masivo, en la industria, etcétera, se puede dar un combo en el cual termine en el 10º default de la historia argentina. Y Que es eso, cierto, convengamos. obviamente, si aumenta la deuda y la economía no crece, No, puede pasar, obviamente. Ahora, que Cristina diga eso y al mismo tiempo pueda ser la líder de la oposición, o que le pueda ir bien en las encuestas, o que le pueda ir bien en las elecciones, pueda llegar a ganar las elecciones en septiembre o octubre, eso puede ser un combo muy difícil para el gobierno, para Caputo particularmente, porque siempre lo charlamos, el mercado ve a cualquier cosa que sea de centro para la izquierda, o cuca o peronista o lo que sea, lo ve como algo malo, contrario a sus intereses, entonces vende los bonos de Argentina. Si vende los bonos de Argentina, sube el riesgo país frente a la amenaza de que gane Sí. alguien que no sea Caputo. Caputo dice, cómprenme los bonos ahora, porque yo voy a ganar las elecciones, y cuando gane las elecciones los bonos van a ser más caros. De hecho, Milei lo dijo literalmente, Argentina está barata, compren ahora, compren los bonos de Argentina, porque cuando gane las elecciones el riesgo país se va a descomprimir y todos los activos de Argentina se van a revalorizar. O sea, estuve haciendo recomendaciones de inversión. Entonces, las dos cosas están mezcladas, ¿no? El gobierno lo que quiere es revalorizarse en las urnas, y el plan de Caputo solo cierra de esa forma, que entre plata afuera para seguir con la bicicleta. Sí, y en eso va a ser una licitación mañana con este bono en pesos, pero para suscribir en dólares de parte de inversores extranjeros. Sí, Que es algo que había hecho en 2018 con Templeton. No salió bien, no sé si recuerdan 2018, que después Guzmán le tuvo que dar salida a esos fondos en dólares, obviamente les dio salida. ¿Les tuvo que dar? No, les dio salida. Bueno, Si no quería, no le daba salida. Claro. está bien, es verdad. Sí, todavía existe, se llama Teo 28. En ese momento era muy chistoso porque el tipo emitió bonos en el medio de una corrida en 2018 que se llamaba Bonos del Tesoro. Sí. Hizo acrónimo, creo que se dice, se llamaba BOTES.
Ah, y era sí, me acuerdo. el toto a los botes. Sí, Vayan sí, a los botes porque esta es la última salida. Te daba 20% de rendimiento anual en pesos cuando el dólar se duplicó en 2018. O sea, perdieron mucha guita. Templeton y Pinco, que eran los Sí. dos fondos de inversión de afuera que habían perdido guita antes. En el medio de la devaluación estaban perdiendo mucha guita y hicieron doble o nada. Hicieron la típica en la mesa de póker y en el casino, literalmente, y redoblaron la apuesta para tratar de compensar las pérdidas que venían teniendo. Se la jugaron una operación cerrada con ellos y salieron perdiendo, y esos bonos todavía existen. Bueno, ahora Uno la de apuesta es de nuevo, por Claro. $1.000 millones, dar entrada. Uno entiende que si se hace estas licitaciones, porque ya tienen apalabrado quién va a entrar. No van a ser tan boludos de hacer un llamado y que quede cierto. Sí, sería un quemo, pero parece ser que está estructurado para que pase eso. ¿Por qué? Porque el gobierno dice esto no va a aumentar la deuda, ¿no? Como dicen siempre cada vez que Bueno, emiten un igual bono nuevo. eso, tipo, se endeudaron por 20.000 palos con el fondo y dicen no aumenta la deuda. Ya uno deja de creerles. Sí, totalmente. Pero en este caso, ¿cuál es el mecanismo? Porque es el gobierno vende una nueva emisión, pero en realidad lo que está haciendo es comprar dólares para las reservas del Banco Central y vendiendo pesos, ¿no? Pero en lugar de comprarlos en el mercado, no los quiere comprar en el mercado porque aumentaría la demanda de dólares y eso podría ser una intervención del gobierno cuando dice que no va a intervenir para que el dólar baje, ¿no? No quiere aumentar la oferta, que sería una oferta, en realidad no quiere aumentar la demanda del Banco Central de dólares en el mercado, porque eso podría generar una subida en el precio. Ahora lo que hace es, de forma indirecta, comprar esos bonos. Es decir, les ofrece a los fondos de inversión internacionales que suscriban a un bono, ellos poniendo los dólares que van directamente al Banco Central y ellos a cambio le dan un bono a pagar en pesos a una tasa fija en pesos de acá a futuro. Que no sabemos cuál va a ser esa tasa. Claro, se va a saber el miércoles probablemente, o el jueves cuando termine claro. Mañana es la apertura. Entonces, por un lado, igualmente esto muestra que el gobierno falló en lo que habíamos hablado acá hace un mes y medio, que era la semana que siguió después de la apertura del cepo, el Toto había sacado un comunicado en donde permitía que haya carry trade de afuera, o sea, que vengan fondos de inversión que compren pesos y que con esos pesos compren bonos en pesos de Caputo. No vino ni un dólar así. Entonces ahora Caputo dice, vamos a simplificarle el trámite a los fondos de afuera para que me den los dólares directamente a mí, al Banco Central, y yo a cambio le doy un bono sin tener que pasar por el mercado de compra-venta de dólares en el mercado local. Entonces, de esa forma le facilita a algunos que parece que pueden llegar a tener demanda. Ahora, ¿por qué no hay emisión de deuda? Dicen ellos. Porque va a ser el sobrante, le van a dar, son solo $1.000 millones, en teoría, porque ese calculan ellos que va a ser el sobrante de bonos en pesos que no se van a refinanciar en esta emisión del miércoles. Entonces es como que hay un cupo, por eso ese cupo se cubre para que haya un 100% de rollover de la deuda, de renovación de vencimientos, por lo tanto la deuda neta no aumenta. Yo eso lo entiendo, ahora como señal, la única forma que tiene este gobierno de acumular reservas, incluso en el trimestre de la cosecha gruesa, o sea, incluso en el trimestre donde más vendemos al resto del mundo, es con deuda. Claro, porque no quieren intervenir en el mercado. Malísimo, Caputo. Sos malísimo. Ni en el trimestre de oro de Argentina puedes acumular dólares. Ellos dicen, nosotros no lo hacemos porque estamos sobrados, ¿no? Primero dicen. ¿Sobrados de qué? Bueno, ellos decían eso, porque había llegado guita del FMI. Está el archivo de Milei que decía en marzo, abril, ahora llegan la guita del FMI, bla, 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 vamos a tener $50.000 millones en mayo. Está terminando mayo y hay 38. Claro. ¿No? Ahí le faltó guita. Pero, qué buen archivo ese, me lo había olvidado. Dicen tantas barrabasadas. Sí, bueno, pasa que Milei da mucho contenido. Sí, eso pero en el medio pasa que el gobierno tiene que cumplir la meta con el fondo de no la junio, va a cumplir igual. que no la va a cumplir, pero No va a hay dar chance señales de que cumpla. está cerca de cumplirla o que Claro. está haciendo un esfuerzo por cumplir. Entonces toma esta Se deuda. está endeudando, no está haciendo un esfuerzo, está emitiendo un bono. Totalmente. Pero además es tanto el armado, el boludeo que hacen, porque dicen Argentina vuelve a los mercados internacionales. Pero en enero emitieron un repo que también, esa era la vuelta a los mercados internacionales, supuestamente, ¿no? Ninguna de las dos lo es porque no están emitiendo bonos en el mercado abierto, como que ese es el objetivo de Caputo. Para eso necesita bajar el riesgo país por abajo de 500, 400 puntos. Entonces, como el gobierno no llegó, sigue sin llegar, en teoría el acuerdo con el FMI era para bajar el riesgo país no bajó, entonces tienen un problema muy grande, tienen que entrar este tipo de alquimias financieras, de las cuales es experto el Toto, y va a emitir otro repo, y va a emitir otro preal, todo en deuda, teoría. deuda. Todo deuda para tratar de llegar con la mayor cantidad de dólares que pueda para hacer frente a la demanda preelectoral. Bueno, la próxima semana sabremos la tasa de interés, o sea, cuánto nos cuesta esto, básicamente. ¿Y eso? ¿Nos quedó algo? ¿Puedo terminar con algo bien arriba? A ver. ¿Sabés qué pasó el sábado? ¿El sábado? En Catamarca. No sé qué pasó. Se prendió fuego Catamarca. No se prendió fuego literalmente, pero estaba todo el mundo, toda la ciudad, la capital de Catamarca y muchos otros pueblos. Jalil, Catamarca.
Jalil está en Catamarca. Sí. Jalil, Jalil, el traidor. es peronista con Sí, peluca. pero que desde el día 1 le está dando apoyo a este gobierno. 100% de apoyo a este gobierno. ¿Qué hizo? Sí, Hizo- una provincia preciosa, hay que decirlo. Firmó un decreto para reformar todo el sistema educativo. Sí, Básicamente le daba facultades excepcionales a Jalil, a la gobernación, para reconfigurar los cargos docentes y establecer topes, en realidad mínimos de cantidad de alumnos en las escuelas. Entonces de esa forma podía modificar los cargos escuelas. docentes y cerrar escuelas rurales, sobre todo en poblaciones más chicas. qué hijo de puta. Firma ese decreto y la gente se empieza a movilizar. No es que se movilizaron solo los docentes, sino que además ese decreto lo había pactado con la dirección de los sindicatos docentes de la provincia. Entonces, lo que pasó fue que los docentes, las familias de los docentes, los alumnos, o sea, hubo Sí, todos los que iban a escuelas rurales, me imagino. no, pero hubo una movilización de 20.000 personas Sí. en Catamarca, en la capital, que es de las más grandes que se haya conocido en la historia de la provincia, de la ciudad en realidad, pero hubo otras en los distintos pueblos y hubo movilizaciones muy grandes que lo obligaron que en el medio de la marcha el tipo tenga que decir voy a tener que derogar este decreto porque lo pasaron por encima. Había marchas durante todo el día, después marchas de antorchas. Fue una movilización Mirá muy qué grande lindo el que pueblo de Catamarca. se movió todo el cuerpo, todo el pueblo. Hermoso. Eso es cerrar bien arriba, Bien. ¿ves? Esas son las resistencias que valen la Y pena. fue muy que difícil no de llegan enterarse. a Cava. Claro, O sea, y es- no lo vi, realmente no lo vi. No, en yo ningún tampoco lado. yo vi una movilización que habían subido en Twitter y dije esto puede ser fake. O sea, Claro. había mucha gente y me puse a investigar porque dije, Claro. o sea, esto Porque sería un poco buenísimo. de alma de periodista Si esto tenés. estuviese pasando sería buenísimo, pero tampoco me voy a comer el bait, ¿no? Claro. Entonces leí un poco y vi que había una movilización muy, muy, muy grande. Hermoso. Gran manera de cerrarlo, así que aplausos y saludos al pueblo de Catamarca. Totalmente. Un ejemplo para el resto del país. Hermoso. Bueno, nos vemos la semana que viene con más resistencias. Y el jueves en Un Mundo Feliz con Fer. Nos vemos.